noches, jóvenes. Buenas tardes. Guinalda. Zosvania. Muy bien. Tenemos que ingresar al marco práctico de lo que es la liquidación, ¿correcto? Lidia, Andrea, ¿dónde estamos? Tenemos que avanzar el tema, el de liquidación en su marco teórico. Entonces, ¿quién va a dar lectura? Bien, hasta que alguien se anime. Desde que hemos iniciado clases, tanto en básica como en intermedia y ahora obviamente en sociedades, particularmente en esta última asignatura, ¿qué hemos tratado? Hemos tratado particularmente la constitución de una sociedad. O sea, cómo se constituye una sociedad comercial. ¿Qué tenemos que hacer para constituir una SRL, para constituir una colectiva o para constituir una sociedad anónima? Hemos estudiado su constitución, su balance de apertura, sus asientos de apertura. Correcto. Hemos estudiado el desarrollo de sus actividades en función a las transacciones que habitualmente o diariamente realiza una empresa. Hemos visto la parte relacionada con su expansión al habilitar sucursales, agencias, subsidiarias. De esa manera se expande una empresa. Hemos también revisado lo que es las transformaciones, lo que representan las fusiones y, por supuesto, ahora estudiamos una temática totalmente opuesta, la liquidación. Entonces, las empresas constituidas como sociedades mercantiles, cualquiera que sea esta, una colectiva, una de responsabilidad limitada, una anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, pues así es como se constituyen y llega un momento en que las personas naturales como nosotros pues, también tenemos un ciclo de vida. No nos constituimos, nacemos. Entonces las personas naturales nacen, crecen, se reproducen y mueren. En cambio, las personas jurídicas no nacen, se constituyen. No crecen, se desarrollan. No se reproducen, se expanden. No mueren, se liquidan. Pero es el equivalente, es el equivalente. Entonces ahora vemos la liquidación. Si gustan ustedes, la muerte, el fallecimiento de una persona jurídica. Entonces, esa es la temática que tratamos ahora, la liquidación. Vayamos al concepto de liquidación. ¿Quién va a dar lectura? Jimena.
Lidia, Guinalda, ¿dónde está la señorita Guinalda? Ah, ya se ha salido del aula, ¿no? Claro. Aquí estoy, licenciado, solo que se me salió mi separador, se acaba de salir y estoy buscando la página. Oh, mi estimada señorita, no está tomando el pulso. Le voy a decir, estamos en la página 927. Link, no tenemos esa cantidad de Y no páginas. hay pues esa página, señorita. No, 419. Ya la encontré, licenciado, muchas gracias. Oh, mi Eh, estimada Casilda, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ya. Entonces, vamos, eh, Guinalda. de- Está bien, licenciado. Liquidación, concepto. Es un Ya. proceso de carácter contable y jurídico, por medio del cual una empresa procede a la realización de su activo o distribución para coberturar la masa, obligaciones según su gradación, y de existir remanente, distribuirlo entre los inversionistas, socios o accionistas, determinando de esta manera la finalización o conclusión de sus actividades, hecho que origina la extinción o cesación de su personería jurídica. Realización. Es la capacidad o grado de convertibilidad en efectivo de libre e inmediata disponibilidad que poseen las cuentas que forman parte y se presentan en balance general de una empresa a una determinada fecha. Distribución. Es la posibilidad de intercambiar un activo por un pasivo entre partes relacionadas y debidamente informadas. Masa es el equivalente en términos de unidades monetarias que corresponde a la totalidad de obligaciones, pasivo, que posee una empresa en liquidación al momento de iniciar dicho proceso. Gradación es el orden o prelación de pago de las obligaciones, pasivo, de una empresa en liquidación, de acuerdo con disposiciones legales. Quiebra es la situación financiera en que se encuentra una empresa a una determinada fecha, originando insolvencia o incapacidad para efectivizar sus obligaciones, determinándose una cesación de pagos, cualquiera sea la causa determinante. La quiebra origina su disolución. Disolución es una acción legal que determina el inicio correspondiente a un proceso de liquidación de una empresa. Subrogación es la acción y efecto de carácter contractual de sustituir o reemplazar una persona natural o jurídica en lugar de otra, para que el reemplazante o aceptante formalmente o asuma la obligación de cancelar la cuantía de una deuda. Muy bien, gracias. Características. No, está bien hasta ahí. Gracias, mi estimada Guinalda. Por lo que se ha podido leer hasta este lugar, que no es mucho, desde luego, ya inmediatamente podemos percibir que existe bastante influjo legal. Y por eso es que en su marco conceptual hacemos referencia a que es un proceso. Proceso porque tiene fases. La liquidación tiene fases y se las tiene que ir cumpliendo cada una de esas. Por eso proceso. ¿Ya? Contable y jurídico. Por supuesto que nosotros estamos 100% capacitados en todo lo que representa el lineamiento contable de una empresa en liquidación, de una sociedad comercial en liquidación, desde luego. Y la parte jurídica, que nosotros conocemos algo del lineamiento jurídico inherente a la liquidación. Por eso es que en estos procesos de cesación de su personería jurídica, tienen que intervenir abogados necesariamente por el aspecto legal. Y nosotros, por supuesto, en lo referido a la generación de información financiera que se va a originar como consecuencia de una liquidación.
Por tanto, en un proceso de liquidación debieran de estar presentes auditores y abogados. Los abogados, obviamente, por el enfoque jurídico que implica una empresa o una sociedad comercial en liquidación. Este proceso de la liquidación está destinado a realizar el activo. Una empresa tiene que efectuar la realización de su activo. ¿Y qué es la realización? Dice que la realización es la capacidad, o si gustan, el grado, ¿ya?, de convertibilidad que tienen, en algunos casos más, en otros menos, de una partida contable para convertirse en efectivo, en efectivo. Entonces, lo que se busca en un proceso de liquidación es que todo el activo que posee y controla una empresa se lo monetice, es decir, se lo convierta en efectivo. Ahí está, la realización del activo. Muy bien. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se va a monetizar el activo? Simple y llanamente para coberturar la masa. ¿Y qué es la masa? Nosotros conocemos con otro término técnico, así. Entonces, se realiza el activo, se lo convierte efectivo para honrar las obligaciones de una empresa, para efectuar el pago a los acreedores y proveedores, lo que técnicamente nosotros conocemos como pasivo, sea de corto o de largo plazo pasivo, y acá estamos identificando simple y llanamente como más. Y por supuesto, una vez que se haya honrado las obligaciones con los acreedores y proveedores y exista un remanente, existe efectivo todavía, haya sobrado efectivo, entonces sí se debe proceder a distribuir entre los inversionistas. Llámense socios o llámense accionistas. Y de esta manera, pues, se está determinando la finalización de las actividades de una empresa, o si gustan, la conclusión de actividades de una empresa. ¿Qué va a desencadenar esto? Por supuesto, en la cesación de su personería jurídica, la anulación de su personería jurídica. ¿Ven? Lo inverso. Cuando se está constituyendo, tenemos que realizar un procedimiento destinado a obtener la personería. Cuando está liquidando, lo que queremos es anular esa personería jurídica. Eso es lo que entendemos por liquidación. Pero sin embargo, existe también la posibilidad de la distribución. Entonces, ¿qué implica aquello? Implica poder entregar un activo o determinados activos a cambio de un pasivo o de varios pasivos. Ejemplo, hay un proveedor o un acreedor a quien se le adeuda, ejemplo, 500.000 bolivianos. Y la empresa en liquidación simplemente ve la posibilidad de compensar esa obligación con un activo. Decir, bueno, acá tengo una movilidad, se la entrego a cambio de la deuda, a cambio de los 500.000 bolivianos. Ahora, por supuesto, si acepta el acreedor, pues no hay ningún inconveniente. Y si no acepta, pues ni modo, va a tener que esperar a que se realice el activo. Pero sí, existe también la posibilidad de distribuir determinados recursos de la empresa en favor de los proveedores.
Ahora, obviamente, como quiera que se van a pagar a esos acreedores y esos proveedores, pues no se paga a los que llegan 3 de la mañana, 2 de la mañana a hacer fila a la empresa, no. Existe una gradación de pasivos, ¿ya? ¿Y qué es la gradación de pasivos? No es nada más que el orden o la prelación de pago. ¿A quiénes se va a pagar primero y por qué? ¿A quién? No es a los que llegaron 5 de la mañana. Es normalmente están en primera instancia las obligaciones laborales, seguidamente siguen las obligaciones tributarias, las obligaciones hipotecarias, etcétera. Eso vamos a revisar más allá. Es una gradación, es un orden a quienes se va a pagar inicialmente, por supuesto. Ahora se realiza el activo simple y llanamente porque no tiene la empresa la capacidad suficiente en su disponibilidad para honrar las obligaciones, razón por la cual se establece la quiebra. Y la quiebra no es nada más que la declaratoria formal de una empresa dando a conocer su incapacidad, dando a conocer su insolvencia de poder efectivizar sus obligaciones a terceras personas. Entonces, la liquidez de la quiebra es esa declaración. Es decir, no tenemos para pagar, aquí se declara la quiebra como tal. Y al declararse la quiebra, obviamente, origina la disolución. Y la disolución no es nada más que la primera fase, el inicio de lo que representa la liquidación, vayamos a suponer, de una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, sí, estamos bajo esa. Que se pueda dar una subrogación de deuda, sí puede darse eso, ¿no? De que la deuda que tiene una persona natural o jurídica puede ser transferida a otra persona natural o jurídica. Imagínense, yo debo 100 millones de bolivianos y les digo que ustedes paguen y ustedes aceptan pagar. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo? Ustedes están subrogando una deuda. Hay subrogación de obligación. En vez de que yo pague esos 100 millones de bolivianos, ustedes van a pagar los 100 millones de bolivianos. Ustedes me están reemplazando. Ustedes son los aceptantes. Ustedes están aceptando pagar lo que yo debo. Entonces, esa es una subrogación de deuda. Y ustedes pueden apreciar, en la medida que estamos revisando este concepto, esto está más orientado hacia un aspecto legal. ¿Por qué? Porque esa es la implicancia de una liquidación. Y particularmente, me estoy adelantando. Y particularmente si es una liquidación obligada. Particularmente si es una liquidación obligada. Acá tenemos las causas, perdón, las características. Ya sabemos que las características hacen referencia a determinadas particularidades que en este caso identifican a una empresa en liquidación y, por supuesto, estas características hacen que se diferencie de las demás empresas legalmente. Y en ese entendido es que las empresas en liquidación no son consideradas empresas. No cumplen
aunque se las considere empresas. Se dice técnicamente que es una empresa en marcha o un negocio en marcha, porque en el futuro inmediato va a continuar desarrollando sus actividades. Que en el futuro inmediato no existe la intencionalidad de reducir drásticamente el volumen de sus operaciones o reducir su alcance geográfico de la empresa, no. Más por el contrario, esta empresa va a seguir desarrollando sus actividades buscando, por supuesto, mejorar sus niveles de ingreso, optimizar sus costos, reducir su vida. Por supuesto, esa es una empresa en marcha. Una empresa en liquidación no puede considerarse empresa en marcha. ¿Qué proyección futura tiene? La única proyección futura que tiene es su extinción, la cesación de su personería jurídica. Por tanto, no se considera empresa en marcha. Otro aspecto es que las normas de contabilidad que nosotros conocemos, tanto las normas nacionales como las normas internacionales, no son aplicables a una empresa en liquidación. Nuestras normas de contabilidad, reitero, nacionales como internacionales, están diseñadas solo y únicamente para empresas en marcha. Y una empresa en liquidación no es considerada empresa en marcha. Ahora, al momento de establecerse la quiebra y la correspondiente disolución que da origen a este proceso de liquidación, conserva su personería jurídica, conserva, pero conserva su personería jurídica solo y únicamente a efectos de dar cumplimiento con este proceso de la liquidación. Mantiene su personería jurídica solo para efectos de liquidación. Razón por la cual es que a la razón social de esa empresa se le tiene que adicionar la frase en liquidación. Ejemplo, Almacenes La Estrella Limitada, guión, en liquidación. Eso quiere decir que su personería jurídica solo está vigente hasta que se puede extinguir la misma y por ende la cesación de actividades de manera definitiva. Ya habíamos comentado de que el pago de las obligaciones está en función a una gradación de pasos. A quienes se debe pagar primero y a quienes después. Los llamados, nos decimos gradación de pasivos, o es también grados y preferidos desde el punto de vista legal. Por tanto, sí, bajo esa condicionante se va a efectivizar, o si gustan, se va a honrar cada una de las obligaciones que tiene una empresa. Decíamos que también en el caso de una liquidación se pueden dar dos situaciones. ¿Sí? Que pueda ser una liquidación voluntaria o que pueda ser una liquidación obligada, donde por supuesto hay mayor incidencia del ámbito legal es en una liquidación obligada o en una liquidación forzosa. Entonces, esas son las principales características que desarrolla una empresa en liquidación. Por supuesto que ya no va a efectuar
actividades de operación, de inversión, de financiación. No, se interrumpen, se llega a establecer un corte en las actividades que normalmente desarrollan. ¿Y qué es lo que va a realizar? Simplemente va a desarrollar actividades inherentes a lo que representa la cesación de sus actividades, la anulación de su personería jurídica. ¿Preguntas? Muy bien. Asumo que está todo debidamente comprendido. Entre las causas que motivan la liquidación de una sociedad comercial o mercantil, y por supuesto acá en el libro no estamos presentando todas las causales, ¿no? Estamos presentando las más importantes, las que normalmente generan la liquidación de una sociedad. Y entre ellas tenemos el cumplimiento del contrato. Si en el testimonio de constitución se ha establecido, ejemplo, 15 años, y se han cumplido con los 15 años, entonces tranquilamente se puede efectuar una liquidación. Y normalmente, si es así, debe ser una liquidación voluntaria, debe ser una liquidación. También se suscita causal de liquidación alguna condicionante que hayan podido incorporar en el testimonio de constitución o en los estatutos de la empresa, razón por la cual, al darse tal situación, pues se ingresa en un proceso de liquidación. Ejemplo, el contrato social, el testimonio establece que deben en la empresa estar presentes los 5 socios. En el caso de fallecer 2 de los mismos, se procederá a la liquidación A. Entonces, esto está previsto. ¿Dónde? Por supuesto, en el testimonio de constitución. O que los inversionistas, la empresa ha sido constituida para 20 años, están 11 años en el mercado y dicen, no, liquidaremos la sociedad. Entonces, sí, la liquidación puede ser por un acuerdo voluntario de los inversores. O porque no se puede cumplir con el objeto social. La empresa se ha constituido para fabricar barcos y lastimosamente no puede cumplir aquello, no puede fabricar esos barcos. Porque de la cantidad de inversionistas que existían, eran 35 inversionistas, se han reducido a un mínimo de 3 o 4, entonces sí ven por conveniente efectuar una liquidación. Porque haya excesiva inmovilidad de capital. Sí, gran cuantía de aportes de capitales para un mínimo requerimiento en las actividades de una empresa. O que se pueda generar una baja tasa de rentabilidad. Los inversionistas habían proyectado con esos 20 millones de bolivianos que tienen de capital, habían proyectado generar una rentabilidad anual aproximadamente del 20%. Y habían programado, pues, que en 5 años podrían recuperar su inversión. Pero en este caso, tal vez no hayan alcanzado el 20% y apenas la rentabilidad llega a un 4%. Y ser un 4%, pues ya no es relacionado a 5 años, estamos hablando de 25 años que van a requerir para recuperar la inversión efectuada. También
por tener un alto margen de endeudamiento, bastantes pasivos, tanto de corto como de largo plazo. Cualquier situación fortuita, hubo un incendio en los almacenes de la empresa, se perdió gran parte de sus productos. Pues sí, es una causal para ingresar a una liquidación. Y bueno, y ustedes pueden apreciar que todas estas causales que estamos comentando están orientadas hacia lo que representa una liquidación voluntaria. En cambio, si hablamos de pérdidas, la situación. Ahí tenemos que tomar el margen de aceptación. Si la empresa ha superado ostensiblemente ese margen de aceptación de pérdidas y no quieren realizar aportes adicionales de capital, pues no queda otra que ingresar a una liquidación obligada. ¿Por qué? Porque se está generando en ese momento una deficiencia de activos. Enseguida vamos a comentar aquí. Las disposiciones legales, pues ya saben que hacen referencia al cumplimiento de esas disposiciones jurídicas que regulan en este caso un proceso de liquidación. Y van a poder encontrar esto en el Código de Comercio, el libro primero, el título 3 de las sociedades comerciales, capítulo 9, liquidación, artículos 384 al 395. Recomendación de lectura a estos artículos para tener mayores elementos de juicio respecto de lo que representa para nosotros como auditores una liquidación y particularmente estar inmerso en un proceso de liquidación. En ese entendido, lo que habíamos ya antelado, existen dos clases de liquidación, ¿sí? Dos clases. La liquidación obligada y la liquidación voluntaria. Y en la liquidación voluntaria, pues se podrían dar dos situaciones diferentes, una liquidación parcial y una liquidación. Si hablamos de la liquidación voluntaria, hacemos referencia a que este proceso se va a realizar y se va a desarrollar de mutuo acuerdo entre los inversionistas. Eso quiere decir que no existen pérdidas acumuladas. Entonces ven por conveniente estos socios o accionistas ingresar en un proceso de liquidación. Y por supuesto, existe remanente que va a llegar a manos de los inversionistas en función a la participación relativa que posee cada uno de ellos. Pero en esta liquidación voluntaria se pueden dar dos situaciones particulares. Que sea una liquidación parcial cuando una parte de los inversionistas se aleja, se retira de la sociedad. Eso es lo que normalmente se conoce como rescisión de contrato. Entonces, bajo esa condicionante, ejemplo, es una sociedad anónima, son 30 los inversionistas, se retiran 10. Es una rescisión de contrato. Un tercio de los inversionistas se está retirando. Ahora, obviamente, que se puede comprar los restantes 20 puedan comprar la participación de esos 10, no hay ningún inconveniente. O que se les vaya a devolver, también. Eso técnicamente es una rescisión de contrato o lo que estamos comentando, una liquidación parcial. Hablamos de una liquidación total bajo la condicionante que todos, sin excepción, todos los inversionistas, llámense socios
o llámense accionistas, se retiran de la sociedad. Entonces, lo único que queda, simple y llanamente, es establecer la cesación de sus actividades y, por supuesto, anular su personería. En cambio, en una liquidación obligada, pues ahí la liquidación obligada está en función a una cuantificación. Una cuantificación en términos de unidades monetarias. ¿De qué? ¿De qué? De las pérdidas que ha ido generando. Y esas pérdidas se fueron acumulando año tras año hasta superar grandemente el margen de aceptación de pérdidas. Y el margen de aceptación de pérdidas no es nada más ni nada menos que un parámetro que se utiliza y se aplica en las sociedades comerciales para establecer hasta qué cuantía una sociedad comercial puede soportar sus. Pasado ese margen, ya estamos directamente en una vulneración a lo que representa el artículo 354. Y ese artículo establece de que deben realizar aportes adicionales de capital para que ese margen de aceptación de pérdidas grandemente superado ingrese en ese parámetro de aceptación. De no ser así, pues se genera la liquidación obligada. Y más aún si hay una deficiencia. Hemos trabajado ya con esto, con el margen de aceptación de pérdidas. Y ese margen de aceptación de pérdidas no es nada más que el 50% del capital más el 100% de las reservas. Cuando decimos 50% del capital, no estamos hablando de la cuenta capital, ¿no? Capital limitado, capital social, capital. No. Estamos hablando del subgrupo capital, donde está, ejemplo, capital limitado, aportes por capitalizar, ajuste de capital. De eso estamos hablando. De todas las cuentas que constituyen el subgrupo. Es de ahí que la fórmula dice 50% del capital de todas las cuentas, la mitad. Más el 100% de él, más la totalidad de las reservas. Y ese es el margen de aceptación. Si una empresa está por debajo de ese margen de aceptación, pues no hay ningún inconveniente. Puede seguir desarrollando. Pero si sobrepasan, tienen que realizar una disminución de capital o caso contrario, tienen que realizar nuevos aportes de capital, aumentar el capital. Y si van a disminuir el capital, también tienen la posibilidad de disminuir el capital. Si disminuido ese capital es insuficiente para el desarrollo de actividades de la empresa, entonces también ingresan en un proceso de liquidación. Entonces, sí, juega papel importante, en este caso, la cuantificación de lo que representa el margen de aceptación de pérdidas. Acá tenemos, y ustedes deben estar observando, en la página 422, deficiencia en activos. Y esta deficiencia en activos no es nada más que el equivalente en términos de unidades monetarias que se origina
¿Por qué? Por la falta o la insuficiencia de activos para coberturar el requerimiento de los pasivos de una empresa. Situación que da origen ¿a qué? Da origen a un patrimonio. Entonces, no debemos hablar de patrimonio, debemos hablar de una deficiencia en activos, que desde el punto de vista cuantitativo, ejemplo, el total de los activos es menor al total de los pasivos. O si gustan, el activo corriente es menor al pasivo corriente. El activo no corriente es menor al pasivo no corriente. Por tanto, la totalidad de los activos no son suficientes para poder coberturar o igualar a la totalidad de pasivos. Entonces, de esa manera es que tenemos una deficiencia en activos, una falta de recursos para coberturar esas obligaciones. Y ustedes tienen acá esta demostración. Y se presenta así. Un activo de 400,000, un pasivo de 600,000. Ahí está la parte primera. Ahí está. Con 400,000 bolivianos, imposible que pueda pagar 600,000. Ni locos. Imposible. Entonces, esta es una deficiencia. Que los activos corrientes, activos no corrientes, son menores al total del pasivo. Es decir, al pasivo corriente como el pasivo. Y para que se pueda dar una relación de igualdad en este balance, es que el capital y las reservas están por debajo de las pérdidas. Por debajo de las pérdidas. Puede que la empresa entre capital y reservas, entre capital y reservas tenga 2 millones de bolivianos. Muy bien. Pero las pérdidas alcanzan a 2.200.000. Entre el patrimonio ya no es positivo, es negativo de 200,000. Entonces, para que iguale con el activo, es que estos 200,000, en vez de sumar, van a ir a restar. Entonces, esta empresa, por supuesto que tiene que ingresar en un proceso de liquidación obligada, porque se ha generado una deficiencia en sus activos. Los activos no están en condiciones de coberturar. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Quedaron impresionados o cansados? Yo creo que más cansados que impresionados. Acá, por supuesto, se presentan diferencias entre lo que es una liquidación voluntaria y una liquidación obligada. Por supuesto, estas no son las únicas diferencias, pero estamos presentando aquellas que tienen más incidencia en este proceso de liquidación. En una liquidación voluntaria no hay deficiencia de activos. No, no, no. En una obligada sí, sí, normalmente se presenta una deficiencia en la voluntaria,
¿Existe patrimonio a ser devuelto a los inversionistas? Sí. Se va a tomar el activo, se puede distribuir, se puede cambiar por pasivos, efectivizarse otros, cerrados los pasivos, va a quedar recursos. Esos recursos son distribuidos entre los inversionistas. Entonces, sí. En cambio, en la obligada, no. Si estamos con deficiencia de activo. Más por el contrario, los inversionistas que adicionalmente tienen que pagar a los acreedores, porque esto va a terminar en una acción legal. En una liquidación voluntaria hay partidas contables que no han podido realizarse, no han podido ser vendidas y convertidas en efectivo. Ejemplo, los gastos de organización. Ni locos. ¿Quién va a comprar gastos de organización de una empresa? Ni locos. Que la empresa oferte vender es una cosa, pero que haya inversionistas que quieran comprar sería absurdo. Entonces, sí, hay algunos activos que no van a poder ser realizados. Entonces, esos activos que no pueden ser realizados van a tener que afectar necesariamente a los inversionistas. Ellos son los que tienen que hacerse cargo necesariamente de aquellas partidas que no pudieron ser realizadas. En cambio, una liquidación obligada, no. Lo que falta, tienen que coberturar a los inversionistas. No queda otra alternativa. Los inversionistas no requieren efectuar aportes adicionales de capital. En cambio, en una obligada, sí, tienen que realizar adicionales aportes. ¿Para qué? Para coberturar la masa. La persona o las personas encargadas de la liquidación normalmente son nombradas en la empresa cuando es liquidación. Cuando es obligada, no, es nombrado esto por autoridad competente. En la liquidación voluntaria hay más flexibilidad al desarrollar una liquidación. En cambio, en una liquidación obligada hay menos flexibilidad en cuanto a los procedimientos que se van a hacer. En una liquidación voluntaria, menor implicancia jurídica. En cambio, en una obligada, mayor implicancia jurídica. Entonces, esas son parte de las diferencias entre una liquidación voluntaria y obligada. Por supuesto, vamos a demostrar esto contablemente, pero pues terminaremos nuestro marco de teoría y ustedes hasta este momento nuevamente confirman que más está orientado esto hacia un aspecto legal, más incidencia tiene la sociedad, y particularmente en una liquidación obligada o una liquidación. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Abigail, Mari, Fabiola, Don Adolfo, Inalda. Claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Ya. Bueno, con el otro paralelo hemos llegado hasta acá. La gradación de pasivos la trabajaremos el día lunes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, sugerencia? Bien. Señoritas jóvenes, que tengan un buen fin de semana.
revisen nuevamente todo esto. Nos encontraremos el día lunes a horas 10:30 y a horas 17. Señorita, un gusto trabajar con ustedes, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado.